Bueno, chicos, acá estamos con esta lectura muy interesante, por cierto, que es un esbozo de la teoría de la personalidad de Rogers y de la conducta. Luego vamos a ver ese texto que es un poquito más moderno, pero es muy importante, sin embargo, conocer este texto que es muy profundo y es muy esclarecedor. Yo les voy a dar un pantallazo acá con este video de algunos audio, ¿sí? Con mi PowerPoint. Y vamos a trabajar lo demás en clase, ¿sí? Junto a ustedes. Es un conjunto de proposiciones que se hace en este texto, un texto muy largo, por cierto, que la vamos a trabajar paso por paso. Y nos va a dar un pantallazo muy importante de lo que implica la teoría de la personalidad de Rogers. Y acá van a tener con este texto un montón de preguntas que son respondidas, ¿sí? Entonces, empiezo, lo doy por arriba y vamos a profundizar en la clase mucho más. Eh, Cuando se propone junto, de alguna manera, junto con los teóricos de ese momento, acuérdense que hubo un momento que Rogers y sus colaboradores querían hacer como método científico, ¿no? Investigar y dar cuenta de sus teorías para la comunidad, más que nada de los psicólogos de aquella época. Entonces es muy interesante ver cómo ellos van proponiendo este texto que de manera muy honesta quizás también dicen que no es una teoría propiamente dicho, sino que es un ensayo esto, ¿no? Para que no lo tomen como algo finalizado. Siempre Rogers quiso dar la idea de proceso, no de algo terminado. Una teoría es algo que se sustenta en algunas bases teóricas, pero no tiene ningún tipo de cambio, es así, es una teoría. Entonces, por eso también esta preposición una, ¿no? Una teoría, una teoría, ¿sí? No es teoría, que después lo vamos a ver en el otro texto, ¿no? Y todas estas proposiciones, por más de que son un montón, no dan cuenta de los fenómenos de la terapia desde el enfoque centrado a la persona. Por lo tanto, siempre pensémoslo de esa manera. Todo esto es verificable, ¿sí? Es un ensayo. Pero que de alguna manera todos esos ensayos juntos dan como una idea de la teoría de la teoría de la personalidad y de la conducta. La primera proposición, vamos a ver que tiene que ver con eh, eh, este individuo, lo llaman, fíjense que luego más adelante en la carrera de Rogers va a ser personas, ¿no? Pero acá nombra como individuo. Era muy común en esa época nombrar a las personas como individuos, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Y no está mal ni bien. Me río de esto porque realmente es así. Y la primera dice, todo individuo vive en un mundo cambiante de experiencias de las cuales es el centro. ¿Sí? Y esto es fundamental para nuestro acompañamiento. Nosotros, ¿qué vamos a acompañar? Lo que la persona eh, trae en ese momento. Y hay cuestiones que son percibidas por la persona de manera consciente y hay otras que no. Y que quizás en algún momento podamos vislumbrarlo nosotros, pero es la persona la que puede llevarlo o no a esa conciencia. Eh, Además nos dicen que solo una porción muy pequeña, muy reducida es vivida conscientemente, ¿no? De todo lo que vive esta persona, de lo que vivís vos, de lo que vivo yo, es consciente, ¿sí? Eh, y la verdad es que solo él la puede conocer, esas partes que todavía no son conscientes, solo él las puede distinguir. Entonces, acá aparece el concepto de mundo privado, campo fenoménico o campo experiencial. Son conceptos de los que vamos a hablar, tengan en cuenta qué implica esto, ¿no?
cuál es el mundo privado de la persona, ¿sí? ¿Cómo es ese campo experiencial o fenoménico de la persona? De alguna manera, ¿cómo ve al mundo esta persona, no? Él es el centro. Fíjense, ustedes dicen, a mí me pasó esto, él me hizo tal cosa, la otra persona hizo tal otra, pero a mí me afectó de tal manera, ¿sí? Yo soy el centro de estas experiencias. Y estas experiencias pueden ser conscientes o no conscientes. Y recuerden que la mayoría no son conscientes. El organismo, acuérdense, este organismo digno de confianza para Rogers, ¿no? Reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. Este campo perceptual es para el individuo la realidad. Una proposición súper clara y que de alguna manera nos indica, miren, la realidad tuya no es la mía, ¿sí? Somos tres hermanos y vemos a nuestros padres de manera diferente, ¿sí? Y yo reacciono frente a eso, porque si yo considero que mis padres me arruinaron la vida, voy a reaccionar de una determinada manera, ¿sí? Estoy hablando de algo fuerte, ¿no? Pero de alguna manera, si yo considero que eh, algunos conceptos o valores son de determinada manera, por supuesto que voy a disentir con el otro que percibe la realidad de una manera diferente, ¿sí? Hay percepciones que sí son y pueden ser verificadas. Es decir, entro a un aula y digo, bueno, percibo que hay 10 alumnos acá. Ok, los cuento y los miro, ¿sí? Pero de alguna manera puedo decir, salir y decirle a Graciela, estos alumnos no me quieren. ¿Mm? Yo no lo puedo verificar eso realmente, porque alguno está preocupado y veo con que tiene cara seria, no lo puedo verificar. Ahora, casi siempre, tanto lo verificable como lo inverificable, ¿sí? Lo que no puedo verificar, por lo menos a ciencia cierta en ese momento, para mí es mi realidad. Y tienen la misma autoridad. Tienen la misma autoridad. Ahora, lo que yo puedo verificar, por supuesto que me da mayor seguridad. Por ejemplo, tengo duda de que mi pareja es infiel. ¿Lo puedo verificar? No. Vivo con inseguridad. Cuando logro verificarlo, obvio que no tengo seguridad porque me cayó la ficha de alguna manera con mucho dolor. Sin embargo, es algo que yo ya sé. Y hay una certeza en mí que en algún punto me va a llevar, por lo menos, a tomar decisiones o no. Dependerá de mi actitud y de cómo estoy yo. Pero lo verificable, lo que puedo verificar, me da mayor seguridad. Y no solamente en la acción, digamos, si yo voy a un alumno, a ese alumno que me miraba mal, por ejemplo, y le digo que para mí me miraba mal, ¿no? Con enojo. Entonces me acerco y comunico y le pregunto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Me querés decir algo? ¿Hay algo que te pasa o algo así? Y de alguna manera me dice, no, es que mi mamá justo ayer se cayó y estoy preocupada por eso. Bueno, de alguna manera me genera mayor seguridad, no es contra mí, ¿no? Esta sensación que a veces tenemos. El organismo reacciona como una totalidad organizada ante su campo fenoménico. Yo soy un sistema total. Vieron que muchos de ustedes trabajan desde lo holístico, ¿no? Lo holístico es esto. Soy una totalidad organizada, un organismo que es un sistema total, único, ¿no? Y hay coherencia dentro de este organismo. Yo respondo con todo mi ser frente eh, a esa situación, a ese evento, a esa emoción que impera en mí, ¿no? Y a lo que yo percibí. Si percibo hostilidad dentro de la clase, llego yo y la verdad es que voy a actuar, por ejemplo, con modo defensivo, hablar
de una manera poco cálida o todo el tiempo estar pensando cosas que por ahí no me gustan, de pronto sentirme rígida, bueno, algunas cuestiones que me van a pasar porque percibí hostilidad en el aula. El organismo tiene una tendencia o impulso básico a actualizar, mantener y desarrollar al organismo experienciante. Acá estamos hablando de la tendencia del organismo, que luego, por supuesto, nosotros sabemos que la llamamos y la llamaron tendencia actualizante, ¿no? Todo esto está relacionado con este concepto que tiene que ver con el organismo y que tiene que ver también con la persona, ¿no? Que nosotros, además de expandirnos mediante la reproducción, podemos autorrealizarnos como personas y avanzar hacia la madurez psicoemocional, psicoafectiva. La conducta es básicamente el esfuerzo intencional del organismo para satisfacer sus necesidades tal como las experimenta en el campo, tal como las percibe. Siempre la conducta, chicos, se va a orientar a satisfacer nuestras necesidades presentes. En general, lo vivido en el pasado sirve para modificar esta percepción de lo que yo percibo ahora. Es decir, por ejemplo, muchas parejas mías fueron infieles, estoy con Juan, que realmente por ahí no lo es, pero de alguna manera la historia mía como me condiciona para percibir algunas cuestiones cuando él está mirando, por ejemplo, el celular y no me está escuchando, ¿sí? Y mi conducta se va a orientar a eso, a esa necesidad de, me percibo insegura, necesito seguridad, ¿sí? Entonces voy a buscar la seguridad de alguna manera, reprochándole o lo que fuese, sacándole el celular, lo que fuese, ¿sí? Todo esto, ¿qué hace? Tiende a reducir la tensión. Yo de alguna manera, no digo que me quedo tranquila, pero me alivio, sé que agarro el celular y ya está, ¿no? Va a estar atenta a mí, ¿sí? Y de alguna manera, si hay tensión, no me siento cómoda. Entonces tengo que reducir esa tensión para mantener y desarrollar mi organismo, ¿sí? Todo esto se va modificando en cuanto a si voy cambiando, ¿no? Porque yo puedo ser más realista, que después lo vamos a ver, entonces ver que este Juan no tiene las mismas actitudes, no es la misma persona, eh, no siente de la misma manera que los otros hombres que tuve en mi vida. La emoción entonces acompaña y en general facilita esta conducta intencional. El tipo de emociones está relacionado con los aspectos de búsqueda versus los aspectos consumatorios de la conducta. Y la intensidad de la emoción con la significación percibida de la conducta para la preservación y el desarrollo del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya lo vamos a trabajar con profundidad, ¿sí? Siempre la emoción está presente, ¿no? En todo tipo, ¿sí? Eh, esta emoción, la emoción facilita que yo me conduzca de alguna manera. Y necesito bajar la tensión. Entonces necesito accionar, conducirme, ¿sí? Ahora, la emoción va a estar siempre presente. Siento que te amo, o la foto que puse, no siento que amo, que amo, digamos que estoy feliz y lo voy a demostrar de esta manera, ¿no? Actuando de una manera determinada. Ahora, si son desagradables estas emociones, ¿sí? Si son desagradables y no son tranquilas, me generan inseguridad, voy a actuar de otra manera. Todas las emociones, obvio que están relacionadas con lo que yo percibo. ¿Sí? Si yo entro a la clase y percibo hostilidad, la emoción va a ser desagradable, displacentera. Entonces, y la intensidad va a estar relacionada con el nivel de hostilidad que yo percibo.
Eso implica esto que dice, con la significación percibida, ¿sí? Si yo percibo hostilidad, voy a reaccionar de una manera para preservar y desarrollar mi organismo, porque lo otro es hostil, es una amenaza lo que vos me estás haciendo, o el grupo en este caso, ¿sí? Siempre, la verdad es que la emoción acompaña en todo momento, siempre, siempre, siempre está, ¿sí? A veces estas conductas satisfacen las necesidades de la personalidad. ¿Qué significa esto? Que ya lo vamos a profundizar más. Esta satisface la noción del yo, es decir, ¿qué significa? Yo me siento insegura, soy una profe que me comparo con las demás, quiero hacerlo todo bien, perfección en mí, quiero tener, entonces llego al aula, me miran para mí todos raros, digo, wow, ¿sí? La experiencia del miedo mío, de tomar conciencia que tengo miedo, que soy insegura o que quiero, no lo percibo. Entonces está satisfaciendo mi noción de yo. ¿Sí? Mi noción de yo, soy una profesora responsable, comprometida. ¿Cómo puede ser que los alumnos me miren así? Pero el lugar este del miedo, de que por ahí me doy cuenta que algo soy inseguro, que me comparo con los demás, no le doy lugar. ¿Sí? No le doy lugar a eso. Entonces, la intensidad de la reacción emocional varía en relación a la conducta y lo que tengo que hacer para mantener y desarrollar al individuo en general, ¿no? Pero cuando satisface las necesidades de la personalidad y no del organismo, es lo que se llama que hay un desacuerdo entre la noción de yo y la experiencia. Por lo tanto, hay incongruencia. Yo voy a actuar en ese lugar, con este grupo que para mí es hostil, de una manera incongruente, ¿sí? Y ya vamos a profundizar sobre eso. El mejor punto de vista para comprender la conducta es desde el propio marco de referencia del individuo. Esto nadie lo duda, ¿sí? En el espacio donde nosotros le brindamos no existe amenaza, por lo tanto la persona no necesita ni defenderse ni sentirse atacado por lo que nosotros vamos a estar ahí acompañando. Y sí tiene que ver con la empatía también, ¿no? Es acompañar, ver, comprender el mundo del otro, el mundo privado, ese marco referencial. Una parte del campo perceptual total se diferencia gradualmente constituyendo el sí mismo. Acá es cómo se va construyendo el sí mismo, ¿sí? Yo tengo un campo perceptual y una parte de lo que yo percibo se va constituyendo como el sí mismo, ¿sí? El sí mismo es la conciencia del ser, de ser o de funcionar. Si yo considero que soy una buena persona, las experiencias que son de las personas malas no me van a incluir a mí dentro de mi sí mismo. No forma parte de mí. Por lo tanto, la voy a considerar externa a mí o al revés. O si es algo que está relacionado con mi sí mismo, lo voy a considerar de manera interna, ¿no? Espero entonces que tuve que cortar un poquito. Espero que no, que siga el video siendo claro, ¿sí? La novena dice, como resultado de la interacción con el ambiente y particularmente como resultado de la interacción valorativa con los demás, se forma la estructura del sí mismo, el self, que es una pauta conceptual, organizada, fluida, pero congruente de percepciones de las características y relaciones del yo del mí, conjuntamente con valores ligados a estos conceptos. ¿Qué significa esto? Esto implica que nosotros percibimos todo lo que vamos aprendiendo en esta interacción con el medio ambiente, con los demás, especialmente con los demás, ¿sí?
pero sin embargo nosotros también observamos cómo funcionan mis abuelos, la sociedad, el colegio, los directivos, que por ahí no tienen tanto que ver con nosotros, pero sí lo vamos observando ya desde chiquititos, ¿sí? Con el clima, con la alimentación, bueno, entendemos que mis amigos pueden tomar Coca-Cola y yo no, los vamos a un cumpleaños y a mí no me dejan y los otros toman. Bueno, cosas que tienen que ver con la interacción, se va formando en esta estructura, lo que se llama estructura del sí mismo. Entonces, esta estructura es lo que yo creo que soy, lo que creo que los demás quieren que yo sea, lo que soy en relación a determinadas personas, lo que pienso que los demás esperan de mí, lo que mi ideal, tengo un ideal de lo que debería ser, de lo que no soy, ¿no? Esto va cambiando, no es estático, va cambiando. Hay gente que dice, yo soy así de los 20 y tengo 70 y nunca voy a cambiar y esto está bien, ¿no? Pero más allá de eso, igualmente sabemos que ha cambiado, ¿eh? Y ha cambiado mi manera de verme a mí en mis relaciones, de manera de verme a mí en relación a mí. Y los valores también van cambiando, ¿sí? Y esa es la idea también, tomar conciencia que todo cambia, todo cambia, todo va cambiando. ¿No? Profundizaremos. Los valores ligados a las experiencias y los valores que son parte de la propia estructura, en algunos casos son valores experimentados directamente por el organismo y en otros introyectados o recibidos de otros, pero percibidos de manera distorsionada, como si hubieran sido experimentados directamente. ¡Wow! Esto es concepto fundamental que sí o sí vamos a profundizar sobre eso. Y vamos a decir que cuando yo tengo una experiencia, por ejemplo en este momento, me percibo ansiosa, ¿no? O con miedo. Me doy cuenta de eso. Es decir, pues, supongamos que pueda darme cuenta. Vamos a hacerlo algo más fácil. La alegría. Me percibo alegre. Sí, me gusta, me da gusto. Vi un final y aprobé y me saqué un 10 y me gusta. Yo experimento, ¿sí? Me doy cuenta que me siento inquieta, que me dan ganas de moverme, tengo ganas de hasta de bailar, de dar un beso a mi pareja, de lo que sea. Me percibo así, ¿sí? Yo experimento esa emoción. Yo estoy experimentando esa emoción, ¿sí? Eh, Ahora, en realidad, para mí es un valor, por ejemplo, aprobar la materia. Entonces, y aprobar con una buena nota. Entonces yo lo experimento de esa manera, ¿sí? Sin embargo, por ahí, supongamos que sea un adolescente y me saqué un 9. Viene mi padre y me dice, no, 9, no. Y el 10, ¿por qué no? ¿No? Hay experiencias que son introyectadas por otras. En su momento me di cuenta que me lo dijo mi papá. Póngale a los 13 años, ¿sí? Sin embargo, luego con el tiempo ya no necesito a mi papá para que me diga que me tengo que sacar un 10. Estoy estudiando counseling y hago todo lo posible para sacarme un 10, ¿sí? Porque necesito esa aprobación, en este caso del profesor, y mi autoaprobación, pero ya no es más de mi papá, es mío. ¿Sí? Lo tomé como si fuera experimentado directamente, que yo lo vivencié de esa manera, ¿sí? Yo estaba contenta con el 8, pero ahora ya no lo puedo vivenciar así. Pero también existen la posibilidad de distorsionar esa experiencia, ¿sí? De simbolizar distorsionadamente esa experiencia. Entonces, yo me saco un 8
por supuesto que debería sacarme un 10, pero la verdad es que la profesora realmente es súper exigente, por no decir una mala palabra. No, la verdad es que no me banca, no está en contra mío. La verdad es que realmente es un desastre como profesora, ¿no? No me puedo dar cuenta, ¿no? Tengo que distorsionar la experiencia para poder aceptarme y darme cuenta mi autoexigencia, lo que necesito yo en relación a la aprobación de la materia. Bueno, lo que fuese que sucede en mí y que no está pudiendo ser simbolizado. Entonces distorsiono esa experiencia. Por ejemplo, de sentirme agradecida por haber aprobado la materia, ¿no? Estoy realmente poniendo en el afuera el problema que yo tengo. Ahora se me ocurrió ese ejemplo, pero hay un montón de ejemplos que vamos a poder ir profundizando. Esta estructura en sí mismo es una configuración, ¿no? Es un grupo de figuras, ¿no? De los que yo puedo percibir que es admisible a mi conciencia. Yo soy una alumna perfecta o estudiante muy brillante, ¿sí? Entonces tengo ciertas capacidades, ciertas características, ¿eh? Y me considero buena, por ejemplo, generosa o agradable o merecedora de halagos, ¿sí? Eh, También esto está relacionado con lo que yo deseo, mis metas, ¿sí? Como algo positivo, y esto que no lo quiero es negativo para mí. Y todo esto está relacionado con el tiempo también, es cómo voy percibiendo estos valores, estas cualidades, estas percepciones o preceptos acerca del sí mismo, de mí misma, en relación con los demás, con el ambiente, ¿no? Tanto en el pasado, en el presente o en el futuro. No hay un presente, sino que en realidad nosotros vivenciamos todo el tiempo. Ah, esto es así, fue así, ahora es así, ¿sí? Eh, entonces, estas experiencias a medida que se producen en la vida del individuo pueden ser simbolizadas, ¿sí? Yo las percibo, las simbolizo, entro al aula y veo que de alguna manera hay 10 alumnos, que los 10 alumnos eh, me están recibiendo, ¿sí? Eh, y puedo simbolizarla de alguna manera el sentimiento también. Me siento agradecida de estar acá. A veces puedo decir me siento incómoda de estar acá. Las puedo simbolizar, ¿sí? Ahora, hay veces que necesitamos ignorar o negar la simbolización, que no tiene nada que ver con la estructura del sí mismo. Es decir, viene un alumno y me dice, Norma, vos sos la profesora más exigente que yo conozco. Y yo digo, no, no lo es, de ninguna manera. No existe. Yo no soy exigente, soy buena, soy cálida, soy amorosa, no sé, no soy exigente. ¿Sí? Niego esa simbolización. Ahora también puedo excluirla de mi vida. Vos me venís, me decís eso y yo ni te escucho. Ni te escucho. No puedo ser yo exigente, no lo soy, así que ni te escucho, la ignoro, ¿sí? No hay ni una pizca de posibilidad que eso sea yo, eso que vos estás describiendo de mí sea yo, ¿sí? Entonces, piensen cuántas veces decimos, claro, el otro es un negador, ¿no? Siempre lo vemos en el otro, ¿no? Pero nosotros también lo hacemos, nosotros también negamos, nosotros también estamos todo el tiempo negando.
la experiencia porque no es compatible a la estructura del sí mismo. Si yo me peleo todo el tiempo con mi hermano y mi hermano es el malo de la película, qué difícil debe ser descubrir que yo también he sido egoísta o que fui controlador o que quisiera que mi hermano sea como yo quiero o que yo también en algún punto soy bastante como egoísta en algunos momentos y solo pienso en mí. No, si yo soy generoso, ¿cómo voy a hacer eso? No estoy pudiendo ver que hay algo de mí también, de lo que veo en el otro que yo también lo tengo, ¿no? Entonces la negación es un mecanismo de defensa según para otras teorías. Sin embargo, la negación es algo que hacemos, ¿no? Inclusive en el duelo hay una etapa que es la negación. Lo necesitamos porque si no nos desestructuramos mucho. Imagínense que ustedes descubran de pronto que son ese ser que también en algún punto son parecidos a ese hermano con el que están peleados. Se quieren morir, ¿sí? Nos queremos morir. Entonces, las experiencias pueden ser ignoradas, negadas a la simbolización o simbolizadas, ¿sí? Las ignoradas no contradicen ni refuerzan la noción del sí mismo, son negadas, no lo tomo definitivamente. Hay ejemplos, como el ejemplo de la ferretería, me gustaría después que lo hablemos, de alguna manera la mayoría de las experiencias las ignoramos. Por ejemplo, algunos ruidos, ¿no? También son experiencias que de alguna manera solo por ahí escuchamos cuando nos vamos a dormir. Fíjense que el ruido por ahí de la caldera nos está todo el tiempo prendido, pero durante el día no lo escucho, la ignoro. Y a la noche me acuesto, está todo en silencio y lo escucho. Las negadas a la simbolización son las que son imposibles que entren en mi conciencia. No es que las ignoro porque no las reconozco, sino que son imposibles. Si yo les digo a ustedes eh, que, no sé, chicos, hagan un trabajo con la pintura, ¿no? Trabajando con la pintura, algunos de ustedes van a decir, ay, qué bien que me siento. Y otros van a decir, yo no puedo ni pintar con el color azul, no, soy un desastre para esto. Hay algo en lo cual yo conscientemente digo, no soy buena para la pintura. Cuando estaba en el colegio me retaban porque ¿sí? Entonces, es imposible que yo pueda pensarme a mí misma hábil para pintar, igual que mi compañera, ¿no? Entonces, las experiencias que vivimos son muy contradictorias y no están pudiendo ser conscientes. Y bueno, cuenta el ejemplo del muchacho que necesitaba satisfacción sexual, bueno, lo van a poder leer. En algún punto, en una cuestión más profunda, hay una cierta represión. No puedo simbolizar esto porque yo reprimo esta necesidad, ¿no? O la madre enojada, reprimo mi enojo con mi hijo. ¿Cómo puede ser que una mamá sienta enojo? No puede ser, ¿sí? No está bien eso. Entonces, bueno, una mamá no puede enojarse con su hijo. Póngale, si tengo ese valor, ¿no? Eh, entonces las reprimo. Pero después, bueno, por ahí me enfermo, ¿no? Digo yo, es algo mío. O de pronto el chiquito hace algo, no sé, tira una pelota y rompió una copa y yo ahí estallo, pero de una manera que me ven y dicen, no puedo creer, no puedo creer ni yo ni los demás cómo estallé porque rompió algo mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las negadas. Vamos a seguir profundizando sobre eso. Las experiencias simbolizadas son las que podemos aceptar, que no nos generan amenaza, eh, pueden satisfacer la necesidad de sí mismo, porque estructuran y enriquecen.
al yo, ¿no? Refuerzan al yo, así que no, con eso no tenemos complicaciones. ¿Cómo se efectúa la negación? Voy a leer. La persona discrimina entre los estímulos amenazadores y los no amenazadores y reacciona de acuerdo con ello, aún cuando no sea capaz de reconocer el estímulo ante el cual está reaccionando. Por ejemplo, aparece la suscepción, que es como orgánicamente la piel de gallina. No tengo idea y no puedo discriminar qué es lo que me resulta amenazante, pero un cierto ruido, un movimiento, una palabra, una acción de alguien, algo que me genera mucha ansiedad, que no puedo ser consciente, pero me doy cuenta que estoy ansiosa, ¿sí? La suscepción precede a la percepción consciente de la experiencia. Entonces la ansiedad es la tensión del sí mismo frente a experiencias amenazadoras que podrían destruirme, destruir este organismo que soy, ¿sí? Entonces la ansiedad se genera, hoy decimos la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Bueno, pero si mi futuro es incierto, ¿sí? Me genera ansiedad porque estoy en tensión todo el tiempo, porque todo lo que puede aparecer va a resultar ser amenazador. La mayoría de las modalidades de la conducta que el organismo adopta son compatibles con el concepto de sí mismo. Casi todas las conductas que el organismo adopta son compatibles con el concepto organizado del sí mismo. Lo que llevamos a la conciencia es lo que implica, lo que podemos simbolizar adecuadamente, ¿sí? Ahora, de las variedad de maneras de satisfacer esa necesidad, que puede ser de alimento, de afecto, nosotros elegimos, ¿sí? En relación al concepto que tenemos de decir, soy un gordo chancho, soy una gordita. Bueno, voy a ir ahora a McDonald's, me voy a comer unas papas fritas y la voy a disfrutar. No voy a elegir por ahí un alimento más saludable porque realmente no me importa, ¿sí? Tiene que ver con mi concepto, el autoconcepto, ¿sí? La conducta puede surgir en algunos casos a partir de experiencias orgánicas que no han sido simbolizadas. Tal conducta puede ser incompatible con la estructura del sí mismo, pero en esos casos, el individuo no es dueño de sí. Hay momentos en los cuales el yo no puede controlar, porque no hubo simbolización consciente, ¿sí? Estoy en medio de un bosque y escucho ruidos. No vi que había animales, pero no puedo controlarlos. Salgo, huyo, ¿no? No, por ahí fue una rata o una ardillita que movió algo y hizo ruido. Pero de alguna manera mi comportamiento no lo puedo controlar. Salgo gritando, ¿sí? Por otro lado, hay necesidades, no sé, que, que no son compatibles con el sí mismo cuando no son conscientes, ¿sí? Pero tengo una presión, por ejemplo, hace esto que decíamos hace un ratito, de si yo tengo necesidades sexuales y no las puedo, yo soy una viuda de 60 años, tengo necesidades sexuales, pero no las admito en mi experiencia, en mi yo, voy a tratar de descargar esa tensión orgánica en cualquier otra cosa o inclusive puede ser en tener
a maltratar a mi vecino, ¿sí? Pero no puedo, muchas veces estas conductas que yo tengo no las relaciono con mi sí mismo. Entonces después digo, pero ¿cómo puede ser que fui a gritarle a mi vecino? ¿Sí? No soy yo así. Sin embargo, lo hice. ¿Mm? Vamos a seguir profundizando sobre esto. ¿Qué pasa luego cuando estas conductas se producen de tal manera que generan inadaptación psicológica, sobrecargado, sobretensionado? ¿Qué implica la inadaptación psicológica? Se produce cuando el organismo rechaza de la conciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas, que en consecuencia no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la estructura del sí mismo. Cuando se produce esta situación hay una tensión psicológica básica o potencial. Las tensiones están a la hora del día, todo el tiempo. Nos tensionamos, descargamos, ¿sí? Cuando las tensiones aparecen negadas, ¿sí? Y no se pueden simbolizar, digamos, es porque entra, la descarga de esa tensión entra en lucha, conflicto con mi noción de yo. Si yo soy una madre, me considero una madre, buena madre, no podría ser una madre rechazante, ¿sí? Sin embargo, actúo de esa manera, pero actúo porque el niño se portó mal, no porque yo estoy rechazando a mi niño porque estoy sobrecargada, ¿sí? Si yo tomase conciencia de esa tensión, se produciría muchísima ansiedad, mucha más de lo que en general tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una personalidad, un sí mismo, un self más rígido, nosotros emprendemos las conductas para satisfacer esos debo. Debo, debo. Pero en realidad no quiero después, ¿no? Después si lo llevo a conciencia me doy cuenta y digo, ay, ¿qué pasó? Esa tensión y esa angustia puede ser que lleve a los consultantes a buscar ayuda, porque no saben lo que quieren, les pasan cosas, se sienten mal, se sienten incómodos, se enferman, se sienten que les pasan, no entienden qué les está pasando. Bueno, eso por suerte a muchos los lleva a buscar ayuda. Es porque toda su vida han seguido a los devos y no saben lo que quieren, o no sabemos muchas veces, ¿no? Esa es la inadaptación. La adaptación es todo lo contrario. Cuando yo puedo asumir mis deseos sexuales, cuando yo puedo asumir que a veces rechazo a mi hijo y que realmente me gustaría que no estuviera, ¿sí? Porque llego cansada del trabajo y realmente me gustaría no tener que ocuparme de mis niños, aunque sea duro, ¿sí? Es una descarga, se reduce la sensación de tensión porque hay armonía, ¿sí? Entre lo que yo estoy sintiendo, aunque me duela, aunque no me guste reconocer ese, ¿sí? Pero la puedo simbolizar, ¿no? Puedo incluir dentro de mi noción de yo que yo también soy intolerante a veces. Yo también, aunque tenga 65 años, necesito por ahí satisfacerme sexualmente o un mimo, un abrazo, una ayuda de una pareja, ¿sí? Por ejemplo. Entonces el organismo funciona de manera más unificado, nos sentimos más control sobre nosotros mismos, más autonomía, más autodominio, y uno va diciendo, esto soy lo que soy y me gusta, ¿no? Soy lo que soy, no tengo que dar excusas a nadie, ¿no? A nadie hago mal, el sol sale igual. Esta cuestión de seguridad en sí misma, que es en contra de lo que estábamos hablando, que tiene que ver con cierta inadaptación, ¿no? Y acá está en este número, el 16, qué pasa cuando
toda esa experiencia es incompatible con la organización del yo, con la estructura del sí mismo, ¿sí? Se produce la amenaza que esto no es para mí, esto no es así. Empecé a estudiar counseling, pensé que era fácil y ahora yo veo que tenemos un montón de materias, un montón para leer y la verdad es que no es para mí, yo no voy a poder con esto, me genera mucha ansiedad. Que tiene que ver con la ansiedad, es la respuesta afectiva a lo que implica la amenaza. Y cuanto más amenaza yo percibo en el afuera, por supuesto que voy a tener una estructura del sí mismo mucho más rígida, porque voy a necesitar preservarme más. Y para lo cual me voy a defender, porque si es una amenaza, me defiendo. Voy y le digo a la profesora, no, yo, viste, con profesoras como vos no puedo, voy a hacer esto, lo otro, así que, bueno, tiene que ver con la amenaza, ¿sí? Que sentí, que me genera muchísima ansiedad. Entonces aparecen las conductas que llamamos conductas defensivas. Estas conductas defensivas nos ayudan, por supuesto, a reducir la tensión. Me defiendo, te pego una piña porque me alivia, de alguna manera lo necesita. El otro día por ahí me vi yo con una actitud defensiva que digo, ¡wow! Teoría de la personalidad, ¿sí? Necesito reducir esa incongruencia, lo necesito, ¿sí? Ahora, la amenaza sigue estando, pero si yo te pego una piña o te pego un grito, esa sensación es que, ay, me defendí, ¿no? Me alivié, ¿sí? Esto es un círculo en el cual va a volver a aparecer la amenaza, va a volver a aparecer la defensa, ¿sí? Y la verdad es que si uno aprende a aceptar la necesidad, la realidad, bueno, esta secuencia va a empezar a disminuir, ¿no? A reducirse. Pero bueno, hay que aceptar la realidad, que esto es así, que mi hermano es así, que mi mamá es así, que mi papá es así, que la vida es así, que la verdad es que yo que no puedo con esto, que todo esto es así, a ver, ¿y qué hago con eso, no? ¿Qué hago con eso, por supuesto? Entonces, esto pasa en algunas ocasiones. En otras condiciones, ¿sí? Cuando yo voy percibiendo una ausencia total de amenazas, puedo percibir, examinar esas experiencias que son incompatibles al sí mismo, las puedo experienciar, ¿sí? Y las incluyo en mi noción de sí, entonces ese concepto de sí cambia, se expande, se reorganiza. No solamente soy una mujer amorosa, cálida, estable, también puedo ser algo antipática, intolerante, en este momento ansiosa, y percibo eso como algo que también suma a mi vida, aunque no me guste, ¿no? También he sido manipuladora o controladora, cosas que uno dice, no, pero yo no lo he sido, no lo puedo aceptar. Cuando no existe amenaza sobre esas cuestiones que me parecían que no tenían nada que ver conmigo, puedo ir asimilando nuevas percepciones. Y con respecto al individuo, cuando nosotros aprendemos a aceptar esas experiencias que pueden ser sensoriales, viscerales, no, sí, no sé qué dije, sí, viscerales, nos vamos sintiendo más seguros, más realistas también somos, ¿no? Nos relacionamos mejor porque en definitiva si yo te veo intolerante a vos y yo reconozco mi intolerancia frente a un montón de cosas, ¿por qué te voy a juzgar? ¿Sí? Si yo también soy intolerante. Pedime todos los días que te cocine un plato específico gourmet y yo, viste, no lo voy a hacer. Me va a resultar muy amenazador eso. Y quizás puedo entender que vos tampoco tengo ganas de lavar los platos todos los días, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, reconociéndome, puedo reconocer a los otros.
Y en este sentido, aparece este mejor vínculo con los demás cuando yo puedo aceptar los míos, mis aspectos, ¿no? Mis múltiples aspectos. Entonces, en la estructura del sí mismo aparece la reorganización. Esas introspecciones que han sido distorsionadas, ya no necesito distorsionarlas. Yo puedo llegar a comprender que muchas veces soy intolerante. Aunque me cueste, lo puedo llegar a comprender. Entonces hay una simbolización más consciente, mucho más amplia, mucho más amplia, ¿sí? Y las conductas, por supuesto, van a satisfacer a todas esas necesidades, pero que son accesibles a la conciencia, pero cuanto más accesible a la conciencia voy a tener más necesidades, pero que de alguna manera no van a resultar ser amenazantes si las satisfago, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, hace 10 años me divorcié, hace 15 años quedé viuda, bueno, quizás sea momento para empezar a decir, bueno, voy a conocer o darme el permiso quizás de ver qué pasa con alguna otra persona, ¿no? Ya no es amenazante eso, no, ni loca, no, son todos iguales, ya no es tan amenazante esa posibilidad que me estoy dando, ¿no? Entonces, acá hay una estructura del sí mismo, ¿sí? Que todos son, ¿qué son? Mis preceptos, mis conceptos, los valores que yo fui introyectando, ¿sí? En otro texto más adelante o en la otra materia van a leer los valores que son los valores concebidos. ¿Mm? Tenemos la experiencia, que son todas estas experiencias sensoriales y viscerales que son rechazadas por la estructura del sí mismo, por la conciencia de ser, ¿sí? Porque son incompatibles con esta estructura del sí mismo. Entonces, cuando hay lo del medio sería estar en un estado de congruencia, ¿no? Cuando tanto la estructura del sí mismo y la experiencia se pueden integrar, ¿sí? Se pueden integrar. Percibo que ciertas necesidades sexuales tengo, ¿sí? Y puedo llevarla a cabo, o por lo menos en teoría tomar conciencia que las tengo. Entonces, ¿qué se modifica? Se va modificando la personalidad, ¿sí? Porque esta estructura del sí mismo se vuelve más congruente, las experiencias se evalúan más que nada por nuestra valoración organísmica, ¿sí? Y las satisfacciones que producen, no de acuerdo a lo que los demás piensan. Bueno, no, Norma, vos ya tenés 60, 70 años, ahora te vas a poner de novia, tener un hombre en tu casa, lavarle los calzones, ¿no? Lo que dice la gente, ¿no? O ser novia ahora y cada uno vivir en una casa separada, ¿vos te parece? No, ¿no es cierto? Este proceso de integración es muy doloroso, es lo que van a ver en los consultantes, chicos, o en ustedes, doloroso, vacilante, dice, genera gran incertidumbre porque esos valores ya no soy la misma, como si hasta ayer era así yo de esta manera, ¿cómo puede ser que ahora esté pensando en por ahí en noviar, ¿sí? Me genera mucho dolor y inseguridad también, ¿no? Pero también saber que nunca alcanzamos esta congruencia absoluta del sí mismo y la experiencia. Esta característica de la personalidad modificada incluye menos tensión, menos ansiedad, menos vulnerabilidad, menos amenaza del afuera, menos conductas defensivas. Vamos a tener una estructura del sí mismo más expandida, más flexible, con que vamos a poder discriminar, vamos a mejorar nuestra adaptación, ¿sí? Vamos a entender menos, al tener menos amenazas, vamos a comprender mejor, vamos a comprendernos mejor, aceptar más a los demás y a lo que nos pasa, ¿no? Y estos valores vamos a saber que son flexibles. Hoy es lo que estoy sintiendo esto, mañana no lo sé,
¿sí? Y esto no nos va a resultar tan amenazante. Entonces, vamos a poder discriminar mejor qué queremos, qué nos queremos y observar con datos inclusive lo que nosotros necesitamos evaluar. Bueno, fue largo, espero que les sirva. Di ejemplos que se me ocurrieron, otros están en los textos. Vamos a ir por parte de este texto que es tan interesante y tan maravilloso también.